charla. Muy buenas tardes para todos, buenas tardes estudiantes, buenas tardes profesora Marta, profesor Federico y a todo el público presente. Bien, profesora Marta, yo soy la profesora Patricia Moreno, el profesor Federico ya me presentó. Con él desarrollamos la asignatura Pueblos Originarios y Patrimonio Cultural con los estudiantes que están presentes, que son del octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana. A punto de terminar ya con la carrera están los chicos. Y en el marco de esta asignatura es que desarrollamos una serie de charlas, todas con el objetivo de reconocer la importancia y la diversidad de los pueblos indígenas que tenemos aquí en el país, y no solamente en el país, sino que conocer otras experiencias también. Y hoy entonces estamos con la profesora Marta do Amaral Acevedo, con el tema específico los pueblos indígenas en Brasil y sus relaciones con el medio ambiente. Entonces, profesora, damos inicio a esta charla. Desde ahora empezamos, tenemos aproximadamente 40 minutos, como ya le dijo el profesor, para que desarrolle, y después tenemos una serie de preguntas. Si alguien a la par que la profesora va desarrollando su charla, puede levantar la mano, entonces hacemos una pausa para poder hacer las consultas respectivas, o bien escriben en el chat y dejamos para el final la sesión justamente de las preguntas. Muy bien, profesora, adelante y le escuchamos. Bueno, buenas tardes, profesores, Federico, Patricia. Estoy muy feliz de estar acá hablando con ustedes. En primer lugar, yo quería decir que yo no hablo muy bien el español, así que espero que ustedes me comprendan, pero si yo hablo alguna palabra en portuñol que no comprenden, por favor, levanten la mano o en la misma hora para que podamos comprendernos, ¿verdad? Yo intenté de escribir en español, pero está horrible, entonces me disculpen los errores que tengo en la presentación. Y agradezco muchísimo al profesor Federico Vargas, a la profesora, y es un gusto estar aquí con ustedes, todos alumnos de esta carrera que es tan interesante e importante hoy día, ¿verdad?, para nuestro planeta. Yo voy a hablar entonces un poco de las dos etapas de mi vida, dos experiencias muy grandes y profundas que yo he tenido el privilegio de trabajar y convivir con algunos grupos indígenas, algunos pueblos indígenas en Brasil, en dos regiones distintas. Federico, ¿puede pasar, por favor? Entonces, primero, yo en 1978, yo fui a trabajar con los guaraníes que viven en el Mato Grosso del Sur, en la provincia de Brasil, que se llama Mato Grosso del Sur, que hace frontera con la provincia de Amambay, de Paraguay, ¿verdad? Que donde los guaraníes están en la parte leste-sur del Paraguay, y en Brasil están en toda la parte del Mato Grosso del Sur, y también los estados de la región sur, y en el litoral hasta acá en la provincia de San Pablo, donde yo vivo ahora y trabajo. Yo he trabajado con los guaraníes durante muchos años y yo he tenido el privilegio de conocer y de aprender a trabajar con los guaraníes
con personas muy sabias de Paraguay. Es decir, todo lo que yo he aprendido con los guaraníes, después fue aprendiendo a reflexionar junto con los antropólogos, los indigenistas, los periodistas, las personas que trabajaban con los guaraníes en la misma época, en los años 70, 80, hasta los años 90, con personas muy sabias del Paraguay. En Brasil, en esa época, no había muchos antropólogos ni otros profesionales que estaban trabajando ahí con los guaraníes. Entonces, realmente, yo tenía el privilegio de hablar y aprender con gente de Paraguay. Por eso yo conocía mucho el país de ustedes, la región leste principalmente. Bueno, entonces yo he tenido esta convivencia principalmente en una comunidad que se llama Tacuapirú, que es muy cerca de Capitán una ciudad en la frontera de Amambay con Mato Grosso del Sur. Y la primera cosa que he aprendido de la relación, de la visión del mundo de los guaraníes, es que los seres animados todos, los chicos y personas, gente, pueden escuchar y mirar, son seres vivos como las personas. Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, yo en 79, en el segundo año que yo estaba en la comunidad, yo hice un levantamiento demográfico, un censo demográfico. Y caminando por la comunidad de Tacuapirú, eran 1.800 personas que vivían ahí, guaraní, Ñandeva y guaraní Caiová, Paintabuterá. De esas personas que vivían ahí, yo iba con los chicos, algunos chicos que me acompañaban al trabajo, y nosotros caminábamos por la comunidad hasta llegar de una casa hacia otra casa. Y los chicos ya hablaban en guaraní de encuentros con otros seres vivientes que no son personas, pero que son tan seres como nosotros. Y de esa discusión, de esa charla con los chicos, yo empecé a aprender que todos los seres vivientes son seres tan importantes como las personas. Entonces, para mí fue la primera lección, se dice lección, el primer aprendizaje que yo he tenido de que los árboles, los bichos, los animales, los pájaros, todos son seres que tienen tanta importancia como las personas tienen. Es decir, el mundo es poblado de gente animada, yo creo que es una palabra también en español, pero que tienen alma, ¿verdad? Animada. Anima es la palabra para alma. Y que tienen tanta vida y sapiencia como los seres humanos. Entonces, las caminadas, lo que hacíamos caminando, los árboles, las plantas, los dueños de los árboles y de las plantas, los seres que trabajan las relaciones con los rezos, los cantos y los árboles y las plantas y las palabras rezadas y cantadas, esos son un sistema que no se puede ver un árbol sin que él esté en este sistema. Entonces, para mí fue una primera aprendizaje que no hay un árbol solamente, no hay una cosa separada de otra, no hay un árbol y en el árbol está un pájaro, sino que el pájaro, el árbol, el ser que está
hablando con el árbol y el pájaro, y todo es una cosa que está todo interconectado y todo tiene importancia. El cuidado con el agua también fue una lección muy, muy importante, porque en el año 78, cuando yo me fui a vivir ahí con los guaraníes de esta comunidad de Tacuapirú, el año de 78 fue un año muy, muy violento para los guaraníes de esa región, porque fue el año en que se ha empezado la provincia del Mato Grosso del Sur como provincia independiente, entonces con mucha plata. El estado, la provincia del Mato Grosso del Sur pasó a tener mucha plata a partir de 1978, porque antes pertenecía al Mato Grosso del Norte. Entonces, lo que pasó con el río que teníamos acceso a la comunidad es que el río ha empezado a secar por el proceso de la agricultura, ¿verdad? Hacia la vera del río. Y ahí el cuidado que los guaraníes tuvieron con los uvu, que eran llamamos en portugués ojos de agua, no sé cómo se dice en español, pero son fuentes de agua limpia. Y los guaraníes empezaron a manejar, los Kaiowá, los Pain, empezaron a manejar las fuentes de agua limpia, los uvu, con mucho cuidado para que ellos no ficaran sin agua, sin acceso a agua ninguna, ¿verdad? En este tiempo. Y los uvu, yo he entonces empezado a aprender cómo manejar los uvu, y los uvu tienen también sus seres que son uvu, dueños de los uvu, o que son protectores de los uvu, ¿verdad? Uvu sí llamamos cacimba en portugués, llamamos ojos de agua, son fuentes, pero que salen luego del suelo. No es un usurú, por ejemplo, que es un pequeño río, ¿verdad? Y también puede ser una naciente, pero ya sale como un pequeño río. Uvu son más bien, sale como una pequeña laguna, pero muy, muy pequeña mismo. Y el otro aprendizaje, la otra fuente de aprendizaje, el otro proceso de aprendizaje de la relación de los Pain con el medio ambiente fue los cantos semanales. A cada semana teníamos una noche entera, un fin de tarde, la Caruete, hasta Pujarevete, que nosotros estábamos cantando todo el tiempo y memorizando las palabras de los cantos que tenían que ver con todo el aprendizaje que yo tenía en el día, ¿verdad? Junto a la vida cotidiana, por ejemplo, haciendo fuego, que yo no sabía prender un fuego, hacer un fuego, y a la clasificación de los palos, de las maderas para hacer fuego y todo eso, ¿verdad? Entonces, los cantos me enseñaban la experiencia de tener una relación con el cielo, con el Uvaga, y los caminos hasta cada uno de esos lugares, hasta el Uvaga, y las pasajes, ¿verdad? Por cuáles caminos y lo que uno va a encontrar mientras esté caminando hasta el Uvaga. Entonces, esos fueron un poco los procesos de aprendizaje que yo he tenido. ¿Puede pasar, Federico, por favor? La otra cosa que me
mostraba muy fuerte que la relación de ellos con el medio ambiente es una relación muy, muy delicada y al mismo tiempo muy, muy fuerte. Es que yo he visto un país que tenía algunos países en esta época, en Tacuapirú, y uno de los países estaba haciendo una dieta, una alimentación muy específica para que él pudiera llegar hasta el Uvaga, hasta el cielo, sin tener que morir. Entonces, la relación entre lo que es vida, lo que es muerte, lo que es vivir, lo que es morir, es tan distinta de las concepciones que yo tenía. Y yo empecé a comprender, por ejemplo, que los Paintabatera, los guaraníes de esta comunidad, que se transformaron en evangélicos y que se iban a la misión evangélica de este tiempo, de aquel tiempo, ellos ya no consideraban a aquellos como Avá, como ser vivo, como ser viviente, a pesar que ellos no estaban muertos, pero morir y vivir son conceptos mucho más amplios y complejos, y muchas veces personas que están vivas pueden estar un poco muertas y personas que están muertas pueden estar un poco vivas, es decir, hay toda una gradación de qué es vivir y morir. Entonces, la transformación del cuerpo en pluma para volar o desaparecer o estar cada vez más liviano, que pueda acceder al cielo y volver y hacer este movimiento que un país puede hacer, ¿verdad? Pero que tiene mucho que ver con la alimentación que él va a tener en este proceso. Bueno, otra cosa fue toda la relación de ellos con las cocué. ¿Quiénes son los dueños de cada una de las cocué? La posibilidad de hacer la Coco Iguazú, que nosotros teníamos en esa época un proyecto de desarrollo, llamábamos nosotros, de desarrollo comunitario para hacer Coco Iguazú, pero que no fue adelante porque tenía una discusión muy, muy grande sobre hacer un cocué. No era solamente hacer una cocué, ¿verdad? De poner las plantas allá y listo. Hay que cantar, hay que rezar, hay que negociar con los dueños de las plantas, hay que pensar en qué planta se va a plantar junto con otra, y una cosa mucho compleja, y no es una cosa de una sola persona, pero que tiene que ver con el ñemoñá, tiene que ver con toda la familia extensa, la familia grande, y no solo con la familia nuclear, padre, madre, hijos, tiene que ver con un país también y muchas otras cosas, ¿verdad? La otra cosa es los alimentos, mandioca, mandá, manduí, jetú, avatí, todos los diferentes tipos de avatí. Todo eso tenía que ver con las rezas semanales y todo eso tenía que ver con el cuidado con el agua y con las lluvias y con todo el proceso que estábamos viviendo en torno de la comunidad de Tacuapirú, que estaba en un proceso de sacar la madera. Entonces, también en Amambay, en la misma época, el lado Paraguay, en Amambay, sacaban mucha madera y pasaba ahí por ahí adentro de Tacuapirú en una pequeña ruta de tierra. Así que todo, cuando ellos hablaban de las cocué, cuando íbamos hasta las cocué y cuando había una posibilidad de hacer una recolecta, todo eso era hablado. Es decir, la conexión entre
el medio ambiente, la conexión entre cada uno de los recursos de los seres vivientes del medio ambiente era muy, muy grande y al mismo tiempo muy fuerte, pero muy, muy frágil. Entonces, la otra cosa era la casa, no era más posible tener casa. Yo creo que yo he visto en los años 80 solamente un poco de casa ahí en Tacuapirú, como un conejo, tatú, cosas así, pero no había más casa ni pescado. Y ellos iban a la ciudad de Amambai, el lado Brasil, o hasta Capitán Bao, caminando, porque son 15 kilómetros hasta ahí, para comprar un poco de carne con la jubilación que ellos tienen por mes, ¿verdad? Puede pasar. Federico, Profesora, le entonces, interrumpo un ratito. Hay una pregunta en el chat, pregunta una de las estudiantes, ¿y quiénes eran los dueños para ellos de las plantas o las tierras? Y sería algo parecido como la Pachamama también, sí, consulta otra pero persona. sí, y son muchos, y es muy complejo la estructura de los Kajaa, de esos seres que son seres que cuidan más que los dueños. Nosotros traducimos como dueños, pero más que el concepto de dueño que tenemos nosotros, los occidentales, el concepto de cuidado es mejor. Entonces, como si fueran los cuidadores del agua, los cuidadores del Yaracatiá, los cuidadores de los abatí, por ejemplo. Entonces, son mucha gente, yo no voy a saber ni de memoria todos, son seres que son espirituales, podemos decir, ¿verdad? Para nuestra clasificación, pero que están ahí viviendo muy cerca de los pais, es decir, no son seres espirituales como para nosotros que vamos a rezar en una capilla y son seres tan lejos de nosotros, ¿verdad? Para ellos los seres están viviendo ahí muy cerca y ellos hablan y rezan y cantan ahí, pero es una convivencia mucho más cotidiana con esos seres, esas personas. Bueno, en esos años, yo quería solo hablar que en esos años 80, 90, la antropología no tenía todavía un pensamiento, una teoría que comportase la idea de que para los pueblos indígenas la naturaleza era culturalizada y la cultura era naturalizada, es decir, no había la separación entre lo que llamábamos naturaleza y cultura. Llamábamos porque ya en antropología no hay más esta separación. La teoría antropológica hoy día ya es una teoría donde reconoce e incluso reconoce la influencia del pensamiento amerindio para la antropología, para nuestro pensamiento, para nuestra filosofía, y también reconoce la complejidad y la riqueza del pensamiento amerindio para justamente poner que la relación entre cultura y naturaleza es una cosa sola, ¿verdad? No existe la separación. Y yo puse acá en este slide que en los años 90 3 obras literarias fueron muy importantes y marcaron esta transformación del pensamiento occidental provocada por los pueblos indígenas, por el pensamiento, las prácticas y las vivencias de los pueblos indígenas, que fueron los Arahueté, que Eduardo Viveros de Castro es el autor, La inconstancia del alma salvaje,
que también es el del mismo autor, donde él empieza a crear la teoría del perspectivismo, y La naturaleza domesticada de Felipe Descolat, que tal vez yo creo que ustedes tengan escuchado hablar de Felipe Descolat. Fueron esos trabajos que yo he leído en los años 90, que me dejaron muy tranquila con todo lo que yo he aprendido con los guaraníes, ¿verdad? Porque yo pensaba, bueno, ¿cómo integrar el pensamiento guaraní que los abatí, todos los árboles, todo eso son seres vivientes importantes como yo, como persona. Entonces, para mí fue muy importante ver que nuestra antropología y nuestra filosofía empezaba a dialogar con este pensamiento, ¿verdad? Con esta otra filosofía. Puede pasar. Entonces, aquí yo puse solamente un poco la región donde yo he trabajado, que es aquí. No sé si ustedes están viendo mi cursor, pero esa es la región de la frontera Paraguay-Brasil, donde viven los guaraníes. Aquí también la región de Argentina, donde ellos están. Y aquí en verde más claro toda la región donde viven los guaraníes, inclusive en la Bolivia. Puede pasar. Aquí ya hay un mapa donde no se ve muy bien, pero es el mapa guaraní-retá, que es la región toda de los guaraní. Y aquí en este mapa hay un sitio web y también una manera de descartar el mapa de 2016, que es más reciente que este, con todos los asentamientos de los guaraníes en Paraguay, en Bolivia, en Brasil y en Argentina. Puede pasar. Y aquí también es un otro mapa. Aquí se ve un dibujo de los propios guaraníes sobre el guaraní retá, sobre su país, su territorio actual por donde ellos caminan. Puede pasar. Y bueno, aquí entonces están todas las comunidades de los guaraníes en el Mato Grosso del Sur, en la frontera con Paraguay. Entonces, aquí son slides que nosotros decimos donde hay escuelas, donde hay los puestos de salud, no sé cómo se llama en español, pero el atendimiento a la salud, y las tierras demarcadas. Y yo vivía acá, ¿verdad? En Tacuapirú, no sé si es posible de ver, pero era muy cerca de la ciudad de Amambay y Carapó más al norte, y después Dorados, que es una ciudad más conocida, pero también Pedro Juan Caballero y Punta Porã, cerca también de esa región. Puede pasar. Entonces, este mapa se ve educación, aquí se ve las regiones de los guaraníes en el Mato Grosso del Sur con la cuestión de la salud, los agentes indígenas de salud. Puede pasar. Bueno, aquí es una cosa muy, muy importante para comprender los guaraníes y la frontera de Brasil y Paraguay, es la cuestión de las trocas matrimoniales, de los casamientos entre los guaraníes y también del Oguatá, las visitas, las caminadas que los guaraníes hacen para la vida, ¿verdad? Para vivir, para visitar un pariente, para ver una cocue, ver una comunidad y ir con la familia. Mira, hay muchos tipos de visitas para trabajar, para estudiar, para ver la cuestión de la salud. Entonces, ese dibujo que yo hice es un poco
una tentativa de hacer comprender que en la región de la frontera de Brasil y Paraguay hay toda una vida que no tiene que ver con la frontera. La frontera es un detalle, ¿verdad? Lo que importa es la vida de ellos entre los Tecojá, lo que ellos tienen de caminada, de casamiento, de parentesco, entre los Tecojá, entre lo que se llama Tecojaguazú, pero se podría decir, muchas veces se dice en español región, la región de los Beruboputegual, hay nombres y regiones, y la frontera que atraviesa, la frontera va atravesando un poco los Tecojá y también los Tecojaguazú, ¿verdad? Entonces, solo para mostrar que las trocas, las relaciones traspasan la frontera. La frontera no es una cosa que, bueno, es una cosa que atrapalla mucho, es una cosa muy mala para los guaraníes, dificulta para ellos, pero ellos están por ahí caminando, atravesando la frontera. Puede pasar. Bueno, la segunda parte de mi charla ahora es cuando en 1992 yo fui invitada por la Federación de las Organizaciones Indígenas del Río Negro, allá en noroeste del estado de Amazonas, en el norte de Brasil, noroeste de Brasil, en la frontera con Colombia y Venezuela. Es una región que en Brasil llamamos la región de la cabeza del cachorro, porque hay un formato de la frontera que se parece un poco con un cachorro. Y en esta época los indígenas, los profesores indígenas de esa región trabajaban ya conmigo en encuentros nacionales que hacíamos para hablar sobre educación. Yo he trabajado muchos años siempre con educación indígena, intentando establecer escuelas indígenas estructuradas con calendarios distintos del calendario de las escuelas nacionales, ¿verdad? Y con las lenguas indígenas. Entonces, estos profesores me llamaron y ellos tenían una cuestión que era, ellos no sabían cuántas personas vivían en su región, estaban haciendo escuelas, pero no sabían si las escuelas estaban en la tierra indígena o no, porque las tierras indígenas ahí estaban por ser demarcadas y fueron finalmente demarcadas en 1997 y eso era 1992. El censo demográfico había pasado en 1991 y no había contabilizado los indígenas. Los indígenas no eran contabilizados en los censos demográficos. Paraguay fue el primer país de América del Sur, y yo creo que de toda la América Latina, a tener censos demográficos indígenas, específicos indígenas, ¿verdad? Eso es un ejemplo hasta hoy muy importante para toda la América del Sur y para nosotros en Brasil. Entonces, hicimos allá en esta región, los profesores indígenas y yo como una asesora, un censo, un levantamiento demográfico de las comunidades de esa región, muy grande región, casi de tamaño de la mitad de la provincia del Mato Grosso del Sur, y el gobierno decía que había 3.000 indígenas en esta región, y en el censo fueron contabilizadas 17.000 personas indígenas en 400 comunidades, 390 y pocas comunidades de 22 pueblos distintos. Entonces,
En 1997 empezamos un trabajo, yo empecé con ellos ahí un trabajo de justamente a través de la educación comprender lo que ellos llamaban de calendario, ¿verdad? Porque el calendario de la escuela, ¿qué es? Es los periodos que tienen aulas, los periodos que no tienen aulas. ¿Y por qué es importante el calendario? Porque los periodos que tienen aulas, la escuela como roba, quita el tiempo de los chicos, de las comunidades. Sacan los chicos de sus propios tiempos de aprendizaje y con sus familias en las actividades tradicionales y ponen los chicos dentro de las escuelas, ¿verdad? Y eso pasaba y los profesores estaban muy no contentos porque, y los liderazgos también no estaban contentos porque eh, después que hicieron los censos y subieran cuántas comunidades tenían, empezaron a querer las escuelas y por ahí empezó el trabajo con el calendario. ¿Qué vamos a hacer con nuestro calendario? ¿Cuándo las escuelas van a marchar o no van a marchar? Entonces, la tarea de pensar el calendario fue la tarea de, bueno, cuando tenemos menos trabajo en las comunidades, de poner las cocue, de pensar en armar las trampas para los pescados y todas las actividades económicas y que tienen relación con manejo del medio ambiente porque ahí en esta zona es una zona amazónica, es en el medio de la Amazonia y de la Amazonía, y así que tienen todo el tiempo muchas cosas para hacer. Entonces, menos en el tiempo de las lluvias, cuando llueve todo el tiempo, así que hay más tiempo para las escuelas. Entonces, esta fue una primera investigación que hicimos junto con todas las comunidades para construirmos calendarios distintos por zona, por río. Cada río tenía su propio calendario porque también es muy distinto lo que pasa en cada subregión. Y la segunda tarea era construir la casa. La casa son las casas grandes de esta región, que son casas, también los guaraníes son así. Cada parte de la casa tiene un reflejo, una estructura relacionada con la estructura del cosmos. Es decir, cuando se hace una construcción, tiene que saber también la dirección para dónde va a salir la puerta. Tiene que saber el techo que está también direccionado a cuáles estrellas, ¿verdad? Principalmente ahí en Amazonia donde no hay estas distintas estaciones del año, porque están sobre el Ecuador. Entonces, lo que hace la distinción de los tiempos son las constelaciones y no el sol, y no la distinción del tiempo de duración del día y de la noche, porque eso es todo el tiempo, es el mismo, no cambia. Puede pasar, puede pasar, Federico. Entonces, yo trabajé aquí es la región que estoy hablando ahora, la región del Alto Río Negro. Puede pasar, Federico. Eh, Todo lo que está acá en rojo es la región de la bahía del Río Negro. El Río Negro sale de Manaus, que es la capital de la provincia de Amazonas, y sube y claro, el Río Negro está bajando, ¿verdad? Pero va hacia Colombia. Y la región es esa región, puede pasar. Bueno, ahí sí. Entonces, este mapa
se puede ver a cada puntito, cada punto que hay acá en el mapa es una comunidad indígena. Entonces, todo eso fue demarcado como tierras indígenas en 1997, después del censo autónomo, y el censo autónomo no contabilizó las comunidades lado colombiano, eso fue hecho después, pero contabilizó las comunidades sobre la frontera, eso sí. Y en todos los ríos, los profesores indígenas fueron a cada río. El censo todo tardó como un año hasta que ellos hicieron toda la región. Puede pasar. Entonces, acá se puede ver un poco cada escuela que fue hecha después del censo, cómo ellos intentaron organizar el calendario y las escuelas, siempre relacionando con el medio ambiente, donde estaba el río, lo que tenía de producción en este río, cómo hacían las casas y cosas así. Puede pasar. Ahí es un mapa con los nombres de las comunidades. Yo trabajaba más acá en este río y en este río con estas escuelas haciendo las pesquisas sobre la diferencia, lo que era el calendario de esos pueblos de acá. Todos son pueblos tucanos, de la familia lingüística tucano. Y para la región un poco más hacia acá, son pueblos aruac. Puede pasar. Y aquí ya son las grandes casas, que como las casas guaraní también, tienen en cada parte de la casa, tiene una reflexión, una relación con una parte del cosmos. La casa es un microcosmos, es decir, que el techo de la casa tiene que ver con el cielo, ¿verdad? Lo que asegura el techo tiene que ver con pilares del cosmos. Y por ahí va. Entonces, es preciso, cada vez que se hacía una escuela, que se quería una escuela, ellos hacían una casa de esas, que hay muchos tipos de casas, porque muchos tipos de materiales con los cuales se pueden hacer las casas, y estilos de pintura también. Puede pasar. Ahí son los niños de la escuela Tuyuca que están pintando la casa con los dibujos que ellos relatan sobre las historias tradicionales. Como las rezas guaraníes también tienen las trayectorias que yo decía, de irse hasta Udaga y volver. Ahí también tienen las historias que son esas que ellos están pintando la pared de la casa. Puede pasar. Puede pasar. Todos son fotos de escuelas. Son escuelas. Esa es una Guanano Barazana, una escuela barazana muy, muy linda. Se puede ver que la puerta de entrada se ve la puerta de la salida. Y una puerta es del este, otra puerta es oeste, y una puerta por donde entran las mujeres, otra puerta por donde entran los hombres, ¿verdad? Puede pasar. Esta es una otra escuela en la misma región, cerca de Colombia, sobre la frontera con Colombia. Puede pasar. Puede pasar. Bueno, todos los trabajos en esa región, ¿puede volver un poquito? Volver para el slide anterior. ¿No queda? No, no, el otro, donde hay el texto. Eso.
Los trabajos, lo que yo quería llamar la atención es que los trabajos de las escuelas tienen que ver con la relación del medio ambiente. Ningún trabajo en la escuela era hecho sin que se pensara en, por ejemplo, la relación con lo que era producido en aquel tiempo que ellos estaban viviendo, sea la sequía, la lluvia, cuáles eran las constelaciones de las estrellas que estaban en el cielo, cuáles son los pescados que se puede pescar en aquel momento y por ahí, ¿verdad? Entonces, todo el trabajo era hecho con pesquisa, con investigación por los alumnos indígenas, siempre en diálogo con las ciencias de otros pueblos indígenas y o las ciencias occidentales, ¿verdad? Entonces, la relación de lo que ellos investigaban, por ejemplo, las pimentas, que son muy importantes en esta región, la producción de las pimentas y la variedad de las pimentas. También investigaban que las pimentas son seres gente, y las pimentas son mujeres, y son mujeres las dueñas de las pimentas, las cuidadoras de las pimentas. Y si no se canta para las pimentas, hay un video incluso donde los profesores Baniwa hicieron un video y está en Facebook. Yo puedo después pasar para ustedes, que es un video de las mujeres cantando para las pimentas, hablando con las pimentas para que ellas crezcan lindas, saludables, para que se puedan alimentar las mujeres, para que las mujeres tornen otra vez a plantar las pimentas. Entonces, mostrando que siempre hay una interdependencia de los seres plantas y los seres gente. Uno no es más importante que el otro. Si uno no crece y no se alimenta bien, el otro no crece y no se alimenta bien. Entonces, hay todo el tiempo de los trabajos de investigación de esas escuelas, salieron muchos libros y videos y publicaciones donde está muy clara la perspectiva de ellos de que si no hay medio ambiente, no hay gente. Y si no hay gente, no hay medio ambiente. Es decir, todo está en un sistema muy fuertemente conectado. Y entonces, una cosa que ellos empezaron a tener una visión más bien general para la relación entre gente y medio ambiente. Cosas que ellos pensaban, por ejemplo, en el caso de la piscicultura, el caso de los peces, el caso de las pimentas, el caso de del manejo de las palmeras para hacer los techos de las casas grandes. Ellos empezaron a tener una teoría más general de esas relaciones de ellos con todo el medio ambiente, ¿verdad? Y el diálogo con la biblioteca, las bibliotecas y el acceso a la internet y todo el diálogo, eso que yo quería decir, que para los pueblos indígenas en Brasil hoy es muy, muy importante la conexión con otros pueblos tradicionales y otros conocimientos, porque eso da para ellos una seguridad muy grande de la sabiduría que ellos tienen. Es una sabiduría muy importante, muy valiosa, muy robusta, muy fuerte, y que nosotros, no indígenas, estamos aprendiendo con ellos mucho. Entonces, por ejemplo, la construcción del telescopio para observar y trabajar con las constelaciones de las estrellas fue un proceso muy importante para ellos, porque fue un físico, un astrónomo, fue hasta la comunidad a
levando las lentes, no sé cómo se dice, el vidrio ese que se pone en el telescopio, y después hicieron el telescopio con bambú, con cosas de allá mismo, y empezaron a observar cuáles son las constelaciones a partir de la visión de la gente de Río Negro, ¿verdad? De los pueblos de Río Negro. Y el astrónomo empezó a hablar de las constelaciones a partir de la visión de la astronomía occidental. Puede pasar ahora. Y ahí es una fotografía de esas escuelas, es una escuela Baniwa, que tienen computadora, internet, que para ellos esa es una presentación que ellos hicieron en 2007, hace años, pero que todavía sigue, la escuela sí, pero que lo que es importante para ellos, ¿verdad? Entonces, no sé si da para ver, pero en la fotografía donde hay la antena de la internet, hay también un bicho, una anta. Sí, una anta, no sé cómo se dice anta en español, pero es un bicho muy importante para ellos, como bicho de estimación, así de casa. Puede seguir, puede pasar. Eso. Y eso es lo que muestra que para ellos, cuando se hace una escuela, ellos hacen también un estudio de la región de la escuela y cómo van a manejar toda la región, ¿verdad? ¿Dónde van a poner la rosa? Es la cocué. Y el jardín medicinal son las plantas para remedios, para poján, pojañañá. Patauá es una región donde hay palmeras que se comen los frutos de las palmeras, que es Patauá, que es como azaí. No sé si ustedes ya escucharon hablar, o yo creo que hay ahora también azaí. Y después donde hay agua, represa, donde se ponen las casas y las trillas que son los caminos, ¿verdad? Puede pasar. Puede pasar, ese es lo que ellos sí hicieron, que es el plan. Bueno, aquí es lo que yo estaba hablando cuando se han empezado las escuelas en los años 95, 96, 97, hasta hoy. Ellos hacen todo el trabajo del calendario, ¿verdad? Entonces aquí se ve los alumnos con el trabajo de lo que pasa en cada uno de los ambientes de toda la región, en los 9 periodos del año que ellos tienen. Ellos tienen 9 periodos, no 12 meses, pero 9 periodos grandes de tiempo que componen, que hacen un año. ¿Puede pasar? Y eso es, yo creo que ahora tiene fotos solo, puede pasar. Sí, otra vez, solo que para estar terminando, una cosa que es muy, muy importante para los Río Negro, que yo aprendí con los guaraníes, es la cuestión de la alimentación, ¿verdad? Eh, lo que ellos hacen allá en Río Negro, que es la investigación junto a los viejos, de los lugares que son sagrados, todo eso que los guaraníes tienen y que, por ejemplo, la parte más importante del guaraní retã está en Paraguay. Y por eso también los guaraníes de Brasil se van tanto a Paraguay, porque tienen una geografía sagrada, vamos a decir así, vamos a llamar así, muy importante en esas caminadas. En Río Negro también tiene eso, de la geografía, que tienen partes muy prohibidas donde no se puede ir, o no se puede ir cuando se está enfermo o cosas así. Y la cuestión de la alimentación, que es un recurso que tiene que ver con el tiempo, con el cuerpo de la persona, con la familia,
Entonces, la concepción de que la salud es una cosa del individuo tampoco en Río Negro, como los guaraníes, no existe, ¿verdad? Si una persona está enferma, las conexiones que esta persona tiene con su familia y con los otros seres que están viviendo ahí cerca es tan fuerte que todo está un poco enfermo. Es decir, cuando se habla de la alimentación, la dieta para la persona es para todo el ambiente, ¿verdad? Se trabaja todo el ambiente y no solo a la persona que tiene problemas de salud. Entonces, la alimentación es un recurso fundamental para la salud y no los remedios. Los remedios también, pero los remedios son más bien auxiliares. Lo que cuenta mucho es el tipo de alimentación que estás haciendo en cada etapa de su vida. Si sos más vieja o si sos más pequeña, si es un chico o una nena de 12 años, por ejemplo, tiene alimentos muy específicos para cada fase de la vida y también de la muerte de las personas. Y la calidad de la vida está muy relacionada con la calidad de la alimentación. Entonces, lo importante es lo que yo ya hablé, que está aquí, que es las relaciones sociales, son también relaciones ambientales. No hay relación ambiental, no hay una relación con el medio ambiente que sea de una persona solamente con el medio ambiente, pero sino que hay relaciones donde se conectan seres del medio ambiente con seres de las comunidades, de las gentes, de nosotros, ¿verdad? Eso, puede pasar. Es eso. Yo creo que es eso. Voy a estar abierta a las preguntas ahora. Hay otras fotografías, pero después pueden mirar. Muchísimas gracias, profesora. Se entendió perfectamente todo lo que nos mostró, todo lo que nos quiso transmitir, se entendió súper bien. No sé si alguien de los chicos, los estudiantes o cualquier otra persona del público, si tiene alguna consulta para la profesora. Sí, ¿cuál es el concepto de familia que tienen? Porque se habló de una familia extensa, no sé si existe también un concepto de familia más pequeño. Sí, los guaraníes sí tienen el concepto de una familia padre, madre, hijos, pero la familia importante, yo creo, es la familia de la madre, de las hijas mujeres de la madre con sus maridos y sus hijos. Los hijos hombres muchas veces van a vivir, se casan y van a vivir cerca de sus propias esposas, ¿verdad? Sus propias mujeres. Entonces, pero hay también muchos casos entre los guaraníes donde los hombres permanecen en la casa de la madre, casados y viven por ahí cerca. Entonces, es como un sistema, llamamos en antropología un sistema uxorilocal, o sea, que después de casar, la gente vive más cerca de la madre de la madre. Pero también en Río Negro es el contrario. Los hombres son los que quedan en las comunidades y las mujeres cuando se casan tienen que salir y van a vivir con las familias de sus maridos. Entonces, hay la familia nuclear, una familia más pequeña, que es padre, madre y hijos, pero en los dos lugares, en Río Negro y en los Guaraníes, y también en muchos pueblos indígenas en Brasil, hay la importancia de la familia extendida o clanes o linajes, otros tipos de agrupamientos sociales que son importantes.
No sé si me hice entender, pero Sí, muchas gracias. Aquí en el chat hay algunos comentarios también, profesora. Luis Carísimo dice, la descolonización de nuestro continente ya no solamente es necesaria como una búsqueda incansable por encontrar la identidad de nuestros pueblos, sino porque la implementación del modelo moderno significa seguir perpetuando la denominación del la dominación del ser humano y la naturaleza en el mundo. Ángel pregunta, ¿cómo sería el periodo de 9 meses al año para ellos? y es como si, por ejemplo, el mes de octubre es un mes mucho más grande que 30 días, 31 días. Para nosotros, octubre, el mes de octubre tienen 31 días, ¿verdad? Los meses para nosotros tienen 30 días, 31, 31, así va. Y febrero, 28 días. Pero para ellos los periodos tienen diferentes tiempos. Entonces, octubre es un gran ejemplo porque es un periodo donde el año empieza en agosto y cuando terminan las lluvias y empieza con las frutas, empieza un poco con los ríos bajando y ellos van a poner las cocuelas, las rosas, las plantaciones. Cada mujer tiene 4 o 5 cocué. Entonces, el mes de octubre es un periodo mucho más largo que un mes. Entonces, hay periodos como, por ejemplo, enero también, que es la sequía, donde hay poca lluvia y el río está muy bajo. Es un periodo también que tiene 40, 50 días. Cada periodo de esos 9 tiene un nombre y es el nombre de la constelación que está en el cielo a las 7, 8 horas de la noche en aquel momento. Entonces el cielo va cambiando, ¿verdad? Y ellos están en Ecuador, entonces el cielo cambia siempre de la misma manera. El día y la noche tienen siempre la misma duración y las constelaciones, cuando las constelaciones van a cayendo, ellos llaman así, cayendo. Cayendo, es decir, está en la línea del horizonte, en las 7, 8 horas de la noche, es el nombre de la constelación que da para aquel periodo. No sé si conseguí explicar. Sí, Pregunta también, profesora, otra de las estudiantes, si es que seguían entonces por la naturaleza y no por un calendario en sí. y sí, el calendario es la naturaleza. La palabra calendario, incluso nosotros empezamos a hacer la investigación con ellos por la palabra en portugués calendario. ¿Dónde viene esta palabra? Eso es una buena pregunta para ustedes también, para Anaí. Anaí, si usted quiere investigar la palabra calendario, es muy bonita la historia de la palabra calendario porque viene de la Grecia y el calendario es la naturaleza. El primer calendario ellos hicieron con bases en la naturaleza, pero la naturaleza de ellos, allá, en la Grecia. Entonces, los de los Río Negro, así como los guaraníes, así como los otros pueblos, hacen su propio calendario. Ellos tienen su calendario en su concepción del mundo, de la naturaleza y todo. Ellos tienen sus periodos de tiempo, ¿verdad? Cuentan el tiempo. Xiomara, profesora también, una estudiante. Xiomara, a mí me gustaría que vos misma expliques esta comparación que estás haciendo aquí en el chat sobre los guaraníes y su forma de pensar y en relación a la carrera de ingeniería en ecología humana, ¿verdad? O la ecología humana. Xiomara, no podés hablar.
Bueno, voy a leer entonces lo que escribió Xiomara. La esencia de los guaraníes de pensar el mundo es básicamente la filosofía en sí de la ecología humana. Ese entender que los humanos no estamos por encima de la naturaleza, sino entender que todo está interconectado, que es importante entender la naturaleza para ayudarla tanto a protegerla como para darles las gracias. Sí, y para que la naturaleza proteja a nosotros también. Porque no es solamente nosotros proteger la naturaleza, porque si nosotros tenemos que saber, tenemos que tener mucha conciencia que estamos protegidos por la naturaleza y que si estamos sacando todo, los bosques, todo, nos estamos machucando a nosotros mismos, nos estamos aniquilando, que es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Así mismo, Xiomara, muchas gracias. Yo le quiero hacer una pregunta, profesora. Usted en una de sus imágenes mostró la frontera, explicó la relación fronteriza, ¿verdad? Y dijo que para ciertas medidas no significa un problema o una complicación para ellos, para el traslado, las visitas, las caminatas, pero sí en otro sentido sí podría implicar complicaciones para ellos. Y esas complicaciones, ¿cuáles serían? Porque sabemos que toda frontera seca, como le llamamos acá, ¿verdad? Tiene sus particularidades. Entonces, Sí, en relación allá, a ellos. sí. Y allá en Río Negro es la misma cosa. Así que yo trabajé en dos regiones donde hay el mismo problema. Los pueblos indígenas de Brasil, los pueblos indígenas de Colombia son los mismos pueblos, son parientes, y los guaraníes de Brasil, los guaraníes de Paraguay, es el mismo guaraní, misma gente, parientes y todo, ¿verdad? Entonces, los problemas más, yo creo que los problemas más complicados acontecen con la salud, la cuestión de la salud. Muchas veces el atendimiento, la asistencia a la salud está mejor en lado brasileño. Entonces, hay guaraníes que vienen para Brasil para ir al hospital, por ejemplo, pero no pueden porque no tienen documentación nacional, ¿verdad? De Brasil. Entonces, ahí fue todo un trabajo, ahora sí pueden, ahora por ley sí pueden. Los guaraníes del lado paraguayo pueden sí decir que quieren tratarse en el lado brasileño. Y también los guaraníes de Brasil, si quieren irse a Paraguay, también asunto de salud, ¿verdad? Pero todavía hay mucho hay gente que dice que no son brasileños, que no son, mira, entonces hay sí problemas de entendimiento. En el caso de los guaraníes está más bien pacificado, pero ahora, por ejemplo, con el gobierno que tenemos ahora, ya no creo. Pero en el caso de Río Negro, en Colombia, es imposible, imposible, porque incluso había mucha guerrilla de las FARC allá y no era posible que uno indígena de Brasil fuera a la Colombia y uno de Colombia ir a Brasil se puede, pero es muy difícil, hay que sacar toda la documentación otra vez y hacerse brasileño. Es decir, hay una complicación tan grande que hay como si fuera, bueno, tengo que hacer una cosa ilegal, que es sacar otra vez documentación como si fuera brasileño, porque es tan absurdo eso, pero así es. Entonces, sí, hay complicaciones que todavía yo creo que hay fases, ¿verdad? Fases donde está más tranquilo, que el gobierno del Mato Grosso del Sur es un poco mejor, pero hay otras fases que no, que está muy difícil. Entiendo, muchas gracias. ¿Alguna otra persona tiene alguna consulta? ¿A nadie? Disculpen, buenas tardes. Sí, El, adelante.
Tarde nomás, por eso va mi pregunta. Citaba sobre las escuelas. ¿Qué específicamente se le enseña a ellos? Entonces se enseña lo mismo que se enseña en las escuelas no indígenas, pero la metodología, el calendario, las disciplinas, las materias, no sé cómo se... Hay un otro nombre en español, Asignaturas. las asignaturas. Las asignaturas son distintas, ¿verdad? No, no hay asignaturas. Luego, hay investigaciones por temas, por grandes temas. Y por ahí ellos van a sacando todo lo que está en el currículo de las escuelas de los no indígenas. Ellos tienen en las salas, en los espacios de los profesores solo, que hay las salas que son las casas de los profesores, ellos tienen el currículo de las escuelas no indígenas, ¿verdad? Entonces ellos van haciendo lo que no, lo que ya enseñaron, lo que no enseñaron, van a controlando por ahí. Pero hay una estandarización de las series, de los años, porque ellos no tienen primer año, segundo año, secundaria, esas cosas. Tienen ciclos que son un poco más largos que las series. Y por ahí se enseña todo lo que se enseña en las escuelas no indígenas, pero que lo que ellos hacen luego hacen una investigación que pone junto el conocimiento de los no indígenas con el conocimiento de ellos y también de otros pueblos. Y por ahí hacen los trabajos que ellos tienen que hacer, que se hace en papel o que se hace en la computadora, la mayoría ahora tienen, las escuelas tienen las computadoras pequeñas y, y ahí, así que el trabajo queda intercultural, pero se enseña todo lo que se enseña en las escuelas no indígenas también. ¿Y cómo ellos reciben digamos, la enseñanza relacionada a la conquista? La historia, Sí. ¿verdad? Ellos empiezan con la investigación de la conquista de la región de ellos mismos. Y empiezan con las narrativas, las historias que los viejos cuentan, que los viejos tienen todavía la memoria de la llegada de gente allá en Río Negro y sacando los chicos para los internatos y también llevando a las mujeres para ser empleadas en las casas de la gente con plata de Manaus. Entonces se empieza muy despacio con la historia regional de ellos y después con la historia mayor y la historia de la conquista y la llegada de los no indígenas y toda la despoblación del Río Negro hasta la demarcación de las tierras de ellos. Así se Bueno, estudia. muchas gracias. Ellos tienen una biblioteca con los libros escolares, pero no utilizan los libros así como lección 1, lección 2, lección 3. Ellos van haciéndolos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra persona quiere hacer una consulta? Profesor Federico, profesora Marilyn. De mi parte, nada más agradecerte, Marta, por compartir con nosotros y por tu tiempo y por toda tu amplia experiencia en el mundo indígena, ¿verdad? Y su relación con el medio ambiente. Entonces, muy agradecido contigo por tu tiempo y también por todos los participantes dentro de esta charla, ¿verdad? Y agradecer y aclarar que esta charla fue grabada, está siendo grabada y va a estar disponible en el canal de YouTube de la carrera para que se pueda volver a visualizar. Yo quería agradecer a ustedes todos que estaban aquí participando y preguntando y reflexionando conmigo y también parabenizar
a ustedes que están en esta carrera, que es una carrera que nosotros en Brasil no tenemos y que es muy, muy importante para el mundo hoy. Parabenizar y desear que ustedes tengan una carrera después de que están por formarse, ¿verdad? Entonces, que tengan muchos trabajos buenos y que sean muy, muy felices en la vida profesional de ustedes. Y también agradecer mucho al profesor Federico y profesora Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ana. Fue una maravillosa experiencia. Un placer escucharle. Muchas gracias. Chao, Marilyn. Muchas gracias. Bueno, si ya nadie tiene ninguna consulta, entonces quiero aprovechar este espacio también para invitarles para el jueves 27 de mayo, profesora Marta, también a usted. Va a estar con nosotros en la charla el profesor Jorge Grunberg, como el profesor Federico ya avisó hace rato, con el tema territorio guaraní, diversidad biocultural y desarrollo socioambiental. Entonces las difusiones vamos a hacer como siempre, van a tener las informaciones y el link también para acceder. Entonces con esa última charla vamos a cerrar esta sesión, lo que respecta en el marco de nuestra asignatura. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por su tiempo, gracias profesora Marta, a todo el público presente.